Hermanos y hermanas en Cristo, hoy les traigo una reflexión profunda sobre un tema que probablemente muchos han considerado, pero pocos han explorado desde la luz de la Biblia. ¿Qué dice Dios y su palabra sobre la cremación de los muertos? Este tema no solo es relevante, sino urgente. En los últimos años, cada vez más personas han optado por la cremación, y aunque culturalmente parece una decisión práctica, debemos preguntarnos, ¿es esto lo que Dios espera de nosotros? Quiero invitarte a que permanezcas conmigo durante este viaje espiritual y reflexivo. No estamos aquí para juzgar, sino para aprender juntos lo que las Escrituras nos enseñan. Quizás te sorprendas, quizás te cuestiones, pero una cosa es segura, saldrás de aquí con mayor claridad y entendimiento. Hoy en día, muchas personas eligen la cremación por razones prácticas, económicas e incluso ambientales. Según datos recientes, más del 50% de las personas en países desarrollados prefieren este método en lugar del entierro tradicional. ¿Por qué? Algunos consideran que es más económico, otros que es más ecológico, ya que el entierro ocupa tierra y utiliza productos químicos para embalsamar. Pero como creyentes, nuestras decisiones deben ir más allá de las tendencias o de lo que parece conveniente. Es aquí donde entra la gran pregunta. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Hay algo en la Biblia que nos prohíba o permita la cremación? Para entenderlo, primero debemos explorar el propósito divino para el cuerpo humano. Hermanos, recordemos lo que Pablo nos dice en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y han recibido de Dios? Ustedes no son dueños de sí mismos. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Nuestro cuerpo, incluso después de la muerte, sigue siendo una obra de Dios. Es el lugar donde su Espíritu habitó, y como tal, merece ser tratado con respeto y dignidad. Esto no significa que Dios esté limitado por el estado físico de nuestro cuerpo. Después de todo, Él es el creador del polvo y la vida misma. Pero debemos reflexionar. ¿Honramos a Dios con nuestras elecciones respecto al cuerpo que Él nos dio? La Biblia, aunque no menciona la cremación directamente, nos muestra una y otra vez que el entierro era la práctica común entre el pueblo de Dios. Desde Abraham, que compró una tumba para Sara, hasta Jesús, cuyo cuerpo fue colocado en un sepulcro, el entierro era visto como un acto de reverencia. En Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios dice, «Polvo eres, y al polvo volverás». Esto podría parecer un argumento a favor de la cremación, ya que este proceso acelera el retorno al polvo. Sin embargo, el contexto cultural y espiritual de la época nos muestra que el entierro reflejaba una esperanza en la resurrección y una conexión con la promesa divina de vida eterna. ¿Qué pasa con la cremación y la resurrección? Quizás una de las mayores preocupaciones sea, ¿afectará la cremación nuestra resurrección? La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos, aunque sean destruidos, serán resucitados y glorificados. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 44, Pablo escribe, «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual». Dios no está limitado por el estado físico de nuestros restos, ya sea que nuestros cuerpos se conviertan en polvo por la cremación, la descomposición natural, o incluso por circunstancias trágicas. Su poder trasciende cualquier límite humano. Pero aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos, ¿la cremación refleja nuestra fe en la promesa de Dios? ¿Estamos actuando con reverencia y amor hacia el cuerpo que Él nos dio? Hermanos, a lo largo de las Escrituras encontramos referencias a cuerpos quemados, pero debemos entender el contexto. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 31, versículo del 12 al 13, se relata que los valientes guerreros de Israel recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, los quemaron y luego enterraron sus huesos bajo un árbol. ¿Por qué hicieron esto? En aquel entonces, los cuerpos habían sido mutilados por los enemigos,
y la cremación era una forma de proteger lo que quedaba de ellos. No era una práctica común, sino una excepción ante una situación extrema. Este ejemplo no nos da una aprobación directa de la cremación como práctica regular, pero tampoco la condena. Nos muestra que las circunstancias y la intención del corazón son aspectos que debemos considerar al tomar decisiones sobre nuestros cuerpos después de la muerte. El fuego, hermanos, tiene un simbolismo profundo en las Escrituras. En algunos casos es visto como un instrumento de purificación, como en Malaquías capítulo 3, versículo 3, donde se describe a Dios como un refinador que purifica a su pueblo. Sin embargo, el fuego también aparece en contextos de juicio y destrucción, como en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué implica esto para la cremación? No podemos simplificar el simbolismo del fuego solo para justificar o condenar esta práctica. En lugar de enfocarnos únicamente en el método, debemos reflexionar sobre lo que representa. Si la cremación se realiza con respeto, con la intención de honrar al cuerpo y a Dios, ¿acaso no puede ser vista como un acto digno? La clave está en cómo abordamos esta decisión, con humildad y en oración, buscando la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, las tradiciones cristianas han favorecido el entierro. Esto se debe a que el entierro refleja nuestra esperanza en la resurrección. Sin embargo, es importante notar que las posturas sobre la cremación han evolucionado. Por ejemplo, la Iglesia Católica permitió oficialmente la cremación en 1963, siempre y cuando no se haga con la intención de negar la resurrección del cuerpo. Esto nos muestra que, aunque el entierro sigue siendo preferido, la cremación no es vista como un acto contrario a la fe. En otras denominaciones cristianas, la cremación ha sido aceptada como una opción válida, siempre que se haga con respeto y dentro de los principios de la fe. La pregunta clave no es tanto el cómo, sino el por qué. ¿Por qué elegimos un método sobre otro? Hermanos, vivimos en tiempos donde la ciencia también nos brinda nuevas perspectivas. La cremación, desde un punto de vista práctico, consume menos espacio que el entierro tradicional y tiene un impacto ambiental diferente. Sin embargo, debemos recordar que la fe no siempre sigue la lógica del mundo. Aunque estos argumentos son válidos, nuestra decisión debe basarse primero en los principios espirituales. La ciencia nos dice que, al final, todos los cuerpos regresan al polvo, ya sea por descomposición natural o por cremación. Pero nuestra fe nos recuerda que el cuerpo físico no es el final. Lo que importa es la vida eterna que nos promete Cristo. Al tomar una decisión sobre la cremación o el entierro, debemos hacerlo con una profunda reverencia. Reflexionemos en lo que dice Romanos, capítulo 14, versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto significa que al final, lo más importante es que nuestra vida y nuestras decisiones reflejen nuestra fe y nuestro amor por Dios. Ya sea que optemos por el entierro o la cremación, debemos asegurarnos de que nuestra elección esté guiada por un deseo sincero de honrar a Dios. Hermanos, cuando enfrentamos la decisión de cómo tratar los cuerpos de nuestros seres queridos, debemos hacerlo con oración y reflexión. No se trata de seguir modas ni de buscar lo más práctico, sino de alinear nuestra elección con nuestra fe. Pregúntate, ¿cómo glorifica esta decisión a Dios? ¿Cómo refleja mi confianza en su plan eterno? El Salmo 139, versículo 14, nos recuerda: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Este versículo nos invita a recordar que, incluso después de la muerte, seguimos siendo obra de Dios, y nuestras decisiones deben reflejar ese reconocimiento. Aunque el cuerpo es temporal, es el vehículo que Dios nos dio para vivir en este mundo. Sin embargo, nuestra alma es eterna. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto nos recuerda que, aunque debemos tratar el cuerpo con dignidad, lo más importante es el estado de nuestra alma ante Dios. Así que, al decidir entre cremación o entierro, asegúrate de que tu enfoque esté en honrar a Dios, más que en cumplir expectativas humanas o tradiciones culturales.
Hermanos, no importa cómo tratemos los restos de nuestro cuerpo, lo más importante es la promesa de la resurrección. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, se nos asegura: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Qué hermoso es saber que nuestra historia no termina aquí. La decisión sobre cremación o entierro no puede borrar la verdad de que somos hijos de un Dios eterno, que cumplirá su promesa de vida nueva. Además de considerar lo espiritual, pensemos en el impacto que nuestras decisiones tienen en quienes quedan atrás. Un entierro tradicional puede ofrecer un lugar físico para recordar y consolarse, mientras que la cremación puede ser más flexible para familias que viven lejos. Ambas opciones pueden ser válidas, siempre que se tomen con amor y respeto. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31. Así que, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye nuestras decisiones sobre cómo despedirnos de nuestros seres queridos. Lo que más importa, hermanos, es la intención de nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos aconseja: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestras elecciones están motivadas por amor, respeto y confianza en Dios, entonces estamos honrando su nombre. No es el método lo que define nuestra fe, sino nuestra actitud y obediencia a su palabra. Hermanos y hermanas, al concluir este tiempo de reflexión, quiero dejarles con estas palabras de esperanza. Dios nos creó con propósito y amor eterno. Nuestro cuerpo es una obra maestra, pero nuestra alma es donde su mayor obra se manifiesta. No importa cómo volvamos al polvo, lo importante es que nuestra fe en su promesa de resurrección permanezca firme. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá eternidad, aunque deje este mundo, porque en mí encontrará descanso. Confíen en su amor, porque Él nunca nos abandona, ni en la vida ni en la muerte. Espero que este video haya sido una bendición para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con quienes amas y no dudes en dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo con un me gusta al video nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Hasta la próxima.